curso práctico de tratamiento de las lesiones pigmentadas con láser en dermatología. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es esto, ¿no? La melanina se absorbe a una longitud de onda de entre los 290 nanómetros hasta los 1200 nanómetros, ¿no? O sea, de aquí hasta por acá, hasta los 1200 nanómetros, ¿no? Entonces, a mayores longitudes de onda la absorción es menor y la penetración es más profunda. Los láseres, donde ya entraríamos a la categoría de los láseres ablativos, ¿no? Que ya tienen más predisposición por agua que por melanina. Entonces, los láseres Q-switch producen ráfagas ultracortas de luz en un rango de nanosegundos o picosegundos. Los equipos más viejos, nanosegundos, los nuevos en picosegundos. Una longitud de onda que penetre de 2 a 3 milímetros a la dermis es bastante adecuada para tratar lesiones pigmentadas a la piel. El mecanismo de acción de los láseres Q-switch trabajan bajo el principio de la fototermólisis selectiva y también producen un efecto fotoacústico debido al choque de ondas que causan la explosión del blanco. Una alta energía es enviada en un periodo de tiempo muy corto, más o menos de 5 a 10 nanosegundos, lo cual nos lleva a una rápida expansión térmica. Esto produce ondas de choque que rompen los melanosomas o las partículas de tinta. ¿Sale? O sea, que rompen la manchita o las partículas de tinta. Entonces, los pequeños fragmentos rotos van a ser capturados por los macrófagos y llevados ya sea a los ganglios linfáticos o a los conductos linfáticos para su degradación. Para ser selectivos, la duración de pulso debe ser parecida al tiempo de relajación térmica del blanco. La interacción del láser con la piel produce vaporización y vacuolización que lleva a un blanqueamiento inmediato y un efecto acústico. Esto lo vamos a ver más adelante en un video, pero el blanqueamiento es el famoso endpoint de los láser Q-switch y el efecto acústico, ¿no? Que es precisamente debido a la explosión de esos pequeños fragmentos. Es bien importante que se entienda el concepto de que viene el macrófago, se lo come, se lleva a los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar un poquito, el macrófago pues es una célula inflamatoria, ¿no? Una recomendación que tampoco he leído mucho por ahí, pero sí lo recomiendo hacer, es que el paciente le digas que no esté tomando medicamentos antiinflamatorios porque sí. Y que le digas que si no el láser no va a funcionar, porque en realidad si los tomas, pues inhibes un poquito el actuar del macrófago, ¿no? Aunque el láser en sí produce un poquito más de inflamación, ¿no? Entonces esa es la idea. Aquí está un láser que es el Spectra, que actúa en nanosegundos. Aquí está el de Quanta, que es el Discovery Pico, que actúa en picosegundos. Q Plus también, este es para tatuajes nada más, que actúa en picosegundos. Es bueno conocer un poquito de esto, ¿no? Acuérdense, yo no tengo ningún conflicto de interés, pero sí me interesa que vean equipos diferentes, ¿no? Ahora, las indicaciones para los láseres Q-switch en pico o en nanosegundos, pues son las lesiones epidérmicas, como los léntigos, algunos nevos, queratosis seborreicas pigmentadas. Aquí cuando yo leo nevos siempre les aclaro que yo lunares con láser no quito. El tratamiento, el gold standard para quitar un lunar es la cirugía, la exéresis del nevo, ¿no? Entonces, pues aparece, pero no es algo que yo esté acostumbrado a usar, ni quiero que nadie se acostumbre a usar, ¿no? Lesiones dérmicas como el nevus de Ota, el de Ori, la melanosis adquirida o el líquen plano pigmentoso y las lesiones combinadas, ¿no? Como la hiperpigmentación posinflamatoria, la pigmentación periorbital, el melasma, los nevos de Becker, de Riel, la melanosis de Riel y la poiquilodermia de Cibote, ¿no? Aquí no viene, pero también últimamente se está utilizando en cicatrices queloides para disminuir el proceso inflamatorio. Entonces está bastante interesante eso, ¿no? Entonces, como vemos, pues este es el láser indicado en el melasma. Siempre les digo que no es el gold standard, no es la vía principal de tratamiento.
Siempre se le tiene que dar tratamiento a los pacientes. Entonces, las contraindicaciones absolutas, pues es nevo displásico, melanoma, enfermedades que cursen con fotosensibilidad, infecciones cutáneas activas en las zonas de tratamiento como herpes o infecciones por estafilococos, vitiligo inestable y psoriasis, ya que tienen fenómeno de Koppner, embarazo y hemofilia. Entonces es la importancia de hacer una muy buena historia clínica y conocer bien a tu paciente, ¿no? Porque si le haces a un lupus algo de esto, se prende, ¿no? O si haces un mal diagnóstico en una mancha y era un neodisplásico melanoma, también. Entonces es importante entender el concepto de cosas que causan fotosensibilidad, como la terapia fotodinámica, la minoxiclina, la doxiciclina, la amiodarona, la isotretinoína. Siempre en la historia clínica documenten si el paciente está tomando algún medicamento que produzca fotosensibilidad. Algunas contraindicaciones relativas de su uso es la cicatrización queloide. Es relativa, porque les digo que últimamente se está usando para eso. El tratamiento con isotretinoína. Yo sí me espero 6 meses. Hay quien no. Yo sí lo hago. Historia de herpes. Se considerará el tratamiento profiláctico en cada paciente previo a la sesión. Generalmente yo los dejo en pacientes que ya han tenido algún herpes simple. No me ha pasado uno de nuevo inicio por eso. Al que sí le dejo profiláctico siempre son a los láseres ablativos y pacientes con inmunosupresión. Pues entonces en la historia clínica vamos a recaudar medicamentos, alergias, tratamientos previos y la respuesta anterior a los tratamientos. Hay que tener el consentimiento informado, las fotografías. Para preparar al paciente le vamos a indicar fotoprotección. No debemos de hacer este procedimiento en pacientes con pieles bronceadas. La melanina epidérmica va a producir por los rayos ultravioleta, puede interferir con el tratamiento, aumentando el riesgo de cicatriz. Entonces hay que tener la piel bien fotoprotegida. Los retinoides orales hay que esperar de 6 a 12 meses después de un tratamiento, ¿no? Pruebas de parche, acuérdense, todos los láseres se hacen pruebas de parche, se evaluará de 4 a 8 semanas. Y protección ocular. Es muy importante todos estos tipos de láseres que usen protección ocular. A veces no le prestamos importancia. El láser Q-switch produce duraciones de pulso ultracortas, las cuales pueden afectar los tejidos y causar daño permanente a la retina o pérdida de la visión para el usuario o para el que se hace el láser. Entonces, mucho cuidado con eso. La anestesia, pues en realidad esto no lleva anestesia. Lo que sí tienes que explicarle al paciente es que este láser es un poquito aparatoso. Hace mucho ruido, como si estuviera explotando una palomita. Entonces a veces el paciente se asusta y es mejor aclarárselo. Yo en áreas muy grandes pudiera hacer, pero no he tenido problemas si no uso anestesia. Si la usas, debes colocarla en oclusión por lo menos 1 a 2 horas. En el pelo es un tema controversial, ¿no? Es mejor afeitar porque el pelito puede quedar de color blanco o se pueden ocasionar quemaduras. Entonces, pues es mejor. Es mejor quitarlo. Pues obviamente el checklist antes de iniciar la sesión es la indicación correcta, un tratamiento correcto, que no tenga contraindicaciones, que tenga buena protección solar, que tenga su consentimiento informado y sus fotografías y sus pruebas de parche y la correcta protección. Entonces, en el procedimiento, la selección apropiada de los parámetros depende de la indicación, el fototipo de cada paciente. Acordémonos que los parámetros dependen muchísimo del equipo. Ya luego les voy a enseñar videos donde hago una sesión de esto y los parámetros que uso. La mayor regla de oro para seleccionar los parámetros es ser más conservadores para las pieles más oscuras. Mayor longitud de onda, mayor pulso, bajas frecuencias y mayor tamaño del spot para ser menos profundos. La afluencia. Es preferible comenzar con la afluencia más baja, en la que se produzca un correcto endpoint. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tú le pones tu afluencia al equipo, disparas y si en esa afluencia se blanqueó, ya no le sigas aumentando, no hay por qué aumentarle, o si estamos utilizando fraccionado, porque puede ser no fraccionado y fraccionado, entonces leve eritema.
un poquito de puntillo sangrante, nada más. Depende de lo que uses, pero si con el mínimo yo endpoint no hay por qué subir. La afluencia se aumentará si el endpoint es subóptimo, obviamente si no hay endpoint hay que subirle. Si observamos lesiones epidérmicas debemos bajarla, porque acuérdense que pueden cambiar. Cada afluencia depende del dispositivo que se use. Tamaño del spot. Debes escoger el tamaño que mejor se acomode a la lesión a tratar. Si es un lentigo pequeño, un spot pequeño. Es muy importante no tratar el área alrededor de la lesión que no esté afectada. El tamaño del spot más grande produce menor daño tisular, claro, ¿no? O sea, la energía va a ser concentrada en un mayor punto, entonces se dispersa un poco más, ¿no? El endpoint. Pues el endpoint es blanqueamiento inmediato de la lesión, seguido de eritema o edema, los cuales resolverán en algunas horas. Entonces, generalmente, pues ahí están los endpoints. En áreas grandes se recomienda utilizar de 5 a 10 Hz, en áreas pequeñas de 2 a 3 para hacer un poquito más fuertes. La técnica: se debe seleccionar el tamaño del spot y la afluencia. La pieza de mano debe estar perpendicular a la lesión. El endpoint aparecerá. Si usamos fluencias muy altas puede ocurrir sangrado. O sea, cuando usamos fraccionado puede ocurrir, pero no sangrado profuso, es más como un puntilleo apenas perceptible. Sonido de palomita, que es el famoso efecto fotoacústico. Este es súper importante. El efecto de la palomita es súper importante que se escuche. Si no hay fenómeno fotoacústico, no hay nada que quitar ahí. Entonces tienes que subirle. Entonces, debes tener paquetes de hielo o algún dispositivo frío para pasar sobre la lesión. Esto es para disminuir la inflamación. El número de sesiones. Esto dependerá del tipo de lesión y el dispositivo que se use. Pero algunas aproximaciones en lo que nosotros hemos hecho en el consultorio es que léntigos solares de 1 a 2 sesiones, lesiones dérmicas de 6 a 10 sesiones y tatuajes de 6 a 10 sesiones. Aunque los tatuajes varían mucho, cuánto tiempo tiene el tatuaje, la calidad de la tinta, si se lo hizo alguien profesional, si no, o sea, varía mucho. Pero es un aproximado, ¿no? Yo a todos mis pacientes les doy esos aproximados para que no nos quedemos cortos. Intervalos entre sesiones. El intervalo recomendado entre cada sesión es de 6 a 8 semanas en la mayoría de las lesiones, aunque en el nevo de OTA se recomiendan sesiones con un intervalo de 3 a 6 meses. El nevo de OTA demora un montón y ya hay que tener ese tiempo de espera para que tú veas resultados. Aquí les dejo un algoritmo de tratamiento para las lesiones pigmentadas, donde por ejemplo en las efélides y léntigos solares pues utilizamos el Nd:YAG Q-Switch de 532 nanómetros, que es el no fraccionado, ¿no? Y solamente en piel clara. Si se dan cuenta, te manejan Q-Switch y PL, ¿no? En lesiones claras. Porque en las lesiones oscuras utilizamos el Q-Switch 1064, ¿vale? No fraccionado. Pudiéramos utilizar láseres ablativos, pero entonces el Erbium YAG a mí la verdad no me sirve tanto. ¿Puedes poner Erbium YAG antes y después meterle un Q-Switch a la lesión? Sí. En los nevos de SPID los podemos utilizar igual, el 532 en piel clara y el 1064 en todos los tipos de piel. Si se dan cuenta, el 1064 pues es el que podemos utilizar en todos los tipos de piel. A mí sí me gusta hacerlo en pieles claras, 532, he tenido muy buenos resultados con esto. Ahora, el melasma. Aquí te ponen desde un principio en el melasma, que siempre debe llevar tratamiento médico, su fotoprotección, lo que quieras llevarle. A mí me gusta mucho ponerles el tranexami coral, cómo sirve junto con el láser. Entonces, sí le hagan caso. 1064 en fraccionado y fluencias bajas para hacer un toning. Aunque en el láser toning, el único que puede hacer láser toning es el Q-Switch en picosegundos, ¿no? Aquí están hablando de algo bastante nuevo, aunque si tienes un Q-Switch Nd:YAG en nanosegundos también funciona, pero siempre con tratamiento, ¿no? Y entonces yo no recomiendo para el melasma utilizar ningún láser ablativo, nada, por el riesgo de hiperpigmentación.
Entonces aquí están niveles de evidencia de lo que se recomienda y esas situaciones. Yo se los dejo para que lo lean, ¿no? Pero este es el cuadrito que más me gusta porque se entiende perfectamente bien qué es lo que tenemos que usar de manera sencilla. Entonces, las clasificaciones de las lesiones pigmentadas en base al éxito de la terapia láser está en acuerdo a la respuesta, pues obviamente los léntigos, las pecas, las melanosis, les va muy bien con el 532. Bien, 1064 nevos de Ota, Ori. La verdad, sí necesita muchas sesiones y el intervalo de tiempo es bien largo. Entonces el paciente puede desesperarse, pero si le explicas bien, pues va a salir todo bien. Variable, la verdad es que yo no he utilizado en ninguna de este tipo de situaciones el Q-switch, pero en realidad no es recomendable porque pueden regresar las lesiones, entonces siempre es algo que tienes que explicarle al paciente. Y pobre, como les recuerdo, el melasma puede funcionar o no funcionar. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Tratamiento 3 meses y después le sugieres láser. ¿Sale? Pero sin suspender el tratamiento, siempre explicándole que el melasma es una enfermedad crónica, que no se cura, que se controla, que en el momento que el paciente deje de hacer el tratamiento regresa a la mancha. Porque si el paciente cree que le vas a meter láser, la aclaras y puede dejar de hacer las cosas, pues está equivocado, ¿no? Entonces va a regresar y pues tu láser habrá sido un fracaso y el paciente pues va a venir molesto, ¿no? Entonces sí tienes que explicar muchas cosas cuando estás tratando un melasma con láser. Ahora, ¿qué otro tratamiento se puede hacer con los láseres Q-switch? Pues el tratamiento de los tatuajes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en pacientes con tatuajes? Primero, no se hacen en pieles bronceadas, se tiene que utilizar el uso de protectores solares de por sí, en un tatuaje hay que utilizar crema hidratante y protector solar para mantener la tinta, ¿no? Pero ahora, previo de la láser terapia hay que usar el protector solar. Se utiliza el apropiado láser Q-switch. Aquí viene de acuerdo a los colores, ¿sale? Entonces, en los rojos, 532 Q-switch DN de Jack. En los azules oscuros o negros, puedes usar el 1064. En los verdes, puedes usar el de 694, que es el rubí, o el de alexandrita, ¿sale? Yo también he usado 1064 ahí, les va bien. Entonces, generalmente tú haces el procedimiento y tienes que valorar al paciente en 2 meses. No puede ser menos de 2 meses. Acuérdense que esto funciona por un proceso de inflamación. Si no dejamos que nuestros macrófagos se lleven los fragmentos de tinta que hay por ahí, no va a funcionar, entonces tu sesión no va a obtener los resultados que quieres. Hay que ser pacientes y educar al paciente a que espere. Tienes que hacer la prueba del parche. Si la lesión se blanquea, sigue tratando las áreas sin subirle a los parámetros. Si hay algún tipo de lesión o sangrado, tienes que parar porque te estás pasando con los parámetros. Yo uso esta escala que se llama Kirby-Desai, que se ha propuesto y nos ayudará a determinar el número de sesiones aproximadas para el tratamiento de estos. Yo le hago esta escala a todos mis pacientes de tatuaje, pero en realidad no cambia, ¿eh? O sea, las sesiones que les dije, hasta 10, tienes que avisarle al paciente que quitarse un tatuaje es algo doloroso, porque duele. Melasma no duele, léntigo no duele, pero tatuaje duele un montón. Aún con anestesia oclusiva, vas a tener un paciente que te llora. Entonces hay que ser bastante cuidadosos, ¿sale? Ahora, está basada en los fototipos según Fitzpatrick, la localización, el color, la cantidad de tinta y el daño epidérmico. A veces sí me sale igual, a veces no me sale igual, pero yo les dejo esta escala porque les puede funcionar para pues tener documentación, ¿no? Y aquí están los puntos, ¿no? Dependiendo de eso, pues es el número de lesiones. Ahora, las indicaciones post tratamiento, podemos utilizar pues las medidas de fotoprotección, aplicar compresas frías, aplicar vaselina 2 a 3 veces al día por una semana. Las lesiones van a sanar en un tiempo de 5 a 10 días, pero siempre la siguiente sesión a los 2 meses. Después de que la costa se caiga, podemos utilizar otros tratamientos despigmentantes.
A ver, generalmente no son costras si estamos tratando melasma o algo más de ese tipo, pero si estamos tratando léntigos, cefélides y eso, va a salir una costra oscura. Dígale al paciente que no se frustre, que se cae solita y que no la arranque. Eso es muy importante para evitar que no haya cicatriz. Entonces, las complicaciones pueden existir principalmente en los pacientes con fototipos cutáneos altos, que son las hiperpigmentaciones posinflamatorias. Más usamos el 532, cicatrices, quemaduras e infecciones. Entonces, eso sería todo por hoy.